Hola, ¿cómo estás? Quiero invitarte en este podcast a que juntos construyamos una mirada cada día más consciente sobre las diferentes realidades que pueden suceder dentro de la crianza. Esto es Psicocriando. Te doy la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos por acá. Hoy en un nuevo episodio de Psicocriando les traigo un tema que me parece importante en esta temporada y es esos estereotipos de belleza. Para los que recién se suman y no saben a qué me refiero, es ciertas ideas casi que establecidas que tenemos de que ser eh, un hombre bello es tener ciertas características que tal vez nos dicen en redes sociales, nos dicen los comerciales, nos dicen incluso otras personas, eh, ciertos estándares, ¿no? Y ser una mujer bella es lo mismo, cumplir ciertos estándares que nos dicen en redes sociales o en muchos, digamos, espacios, incluso siento que este tipo de cosas se han reforzado en algunos espacios como relacionados, por ejemplo, a la moda, ciertas pasarelas que durante mucho tiempo tuvieron ciertos tipos de personas con cierto tono de piel, cierto color de ojos, cierto color de cabello, cierta estatura, ciertas medidas, digamos, de su cuerpo. Y entonces construimos una idea bastante equivocada y desconectada de la realidad sobre lo que significa belleza. Y hoy siento que con las redes sociales, con estos celulares, con los filtros que se crearon en muchas redes sociales, creemos que casi que hay que ser perfecto de una forma y no cumplo esas características, no lo voy a lograr, ¿no? Y eso ha afectado mucho y siento que por eso es importante desde el entorno familiar qué idea vamos construyendo con esos hijos, ¿no? Y justamente por eso, entonces, hoy les traigo una invitada muy especial, porque me parece importante que este tema lo toque desde un lugar, digamos, del que afecta mucho, es el tema de nutrición. A veces eh, frases como, ay, no, pero es que comes como una vaca, una persona cercana le decían eso porque comía mucho, o como en alguna época me decían a mí, ay, no, pero es que tú no comes casi nada, come más, y resulta que cada uno tiene unos niveles de saciedad distintos por la constitución que tiene su cuerpo, algunos comen más, otros comen menos por la actividad física que hace, algunos necesitan tal vez eh, más alimento que otros. Por ejemplo, yo tengo un amigo que cada cierto tiempo va a correr y cuando va a correr come mucha proteína y carbohidratos para prepararse, pero pues yo que no corro eh, y necesito es ganar masa muscular, pues yo como más proteína que otras cosas. Entonces todos somos muy diferentes y desde la nutrición siento que influye mucho la idea que vamos construyendo de esa imagen, de esa belleza. Y por eso me pareció genial que tuviéramos acá nuevamente a alguien que hace unos años tuve la oportunidad de conocer, me encanta cómo maneja estos temas de nutrición y es Rebeca Pastor. Ella es nutricionista infantil y familiar y miren la misión tan linda que ella tiene, ayudar a familias para que el momento de la comida sea agradable para todos. Les voy a dejar que ya y ustedes la conozcan. Entonces, Rebeca, nuevamente gracias por estar acá. Me encanta que volvamos a conectar tú y yo, eh, porque tú compartes todos estos temas desde un lugar bastante respetuoso, que es como la misma línea en la que yo trabajo. Y pues cuéntanos un poco sobre ti, qué es My Personal Food, que es, digamos, por donde tú compartes toda esta información para los que recién te conocen, Rebeca. Bueno, pues lo primero de todo, agradecida y emocionada de que vuelvas a abrirme las puertas de tu comunidad, porque es verdad que el concepto de la educación, ¿no? Nutrirnos entre todos, y no veo otra manera junto a ti que no sea de una manera respetuosa para los niños, para las niñas y para su familia. Porque es fundamental, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación, demasiado emocionada de estar aquí y de cruzar el charco
porque para los que no me conocen, yo estoy en España, soy dietista nutricionista, como han mencionado, y la verdad es que mediante mi marca personal de My Personal Food, lo que hago es poder ayudar a las familias a que puedan disfrutar en la mesa y que nos demos cuenta de que comer es mucho más que comida y que podamos aprender a tener una alimentación mucho más nutritiva, mucho más variada y que estos estereotipos que vamos a hablar hoy se puedan un poco quitar, porque es la mejor manera de hacer niños seguros y también adultos seguros. Sí, me parecía genial por eso que tú estuvieras acá, porque la vez pasada, digamos, fue muy lindo con las verduras y las frutas que tú tienes en, digamos, peluches, como compartes esa información, me parece como genial, porque todas las nutricionistas no lo ven como, no lo tienen como así, entonces siento que como que tú lo aterrizas al mundo concreto y es hermoso. Hablemos un poco de la mirada de este tema, y es, Rebeca, ¿tú cómo sientes que percibe la sociedad hoy en día la belleza? ¿Tú qué ves desde el área de nutrición, que trabajas con tantas familias? Digamos, yo te decía al inicio un poco en este episodio las frases que a veces dicen, ¿no? Es que si uno come mucho, casi que es una vaca, es un glotón, es un goloso, pero si come poco y es delgado, en mi caso como yo, casi que creen que tienen que rellenarlo a uno como si uno fuera una piñata, ¿no? Como si uno fuera, digamos, a propósito de España, que tú estás en España, como si fuera una tortilla española que hay que echarle de todo, ¿no? Sí, efectivamente. ¿En realidad es así? O tal vez, digamos, fue que digamos, la mayoría no lo ven así. ¿Qué te han dicho, digamos, las familias de este tema de la belleza, digamos, desde la nutrición? Cómo lo van construyendo un poco con sus hijos? Pues fíjate, más que iniciar con el concepto de la belleza, creo que comienza justamente como lo has mencionado, con esas frases que están tan arraigadas y que están vinculadas a esa imagen corporal, mental y de comportamiento que parece que tienen que tener los niños, los adolescentes y posteriormente los adultos. Has mencionado antes, cuando has iniciado, sobre el tema de que tengo un amigo que corre, yo no corro, yo quiero masa muscular. Y si os dais cuenta, iniciar hablando de nutrición es algo que no nos corresponde a nosotros como personas. Y esto es lo que las familias tienen que entender. Mira, antes de hablar de esto, quiero que sepáis la diferencia que hay entre nutrición y alimentación. La alimentación es un acto que nosotros elegimos los alimentos. Por lo tanto, podremos elegir los alimentos que sean más nutritivos, menos nutritivos, pero eso depende de nosotros. Para alimentarnos, nosotros elegimos. Sin embargo, la nutrición es algo que no depende de nosotros, es un acto involuntario que hace nuestro cuerpo cuando ingerimos. Yo ya le estoy diciendo a mi estómago, ahora digiere los garbanzos. No, yo no le digo nada, eso lo sabe hacer él solo, ¿no? Entonces, esto es importante porque los estereotipos de belleza que nosotros marcamos a día de hoy, porque es verdad que han ido variando a lo largo de los años, está marcado más en el concepto de la elección de los alimentos, es decir, está más en nuestra alimentación. Y las familias cada vez están eligiendo alimentos que están basados en esos estereotipos, porque efectivamente niños que no comen tienen que comer más porque sus padres lo han decidido. Y al contrario, niños que comen mucho o adolescentes que comen mucho, cuidado. Aquí sí que es importante que entendamos un poco que efectivamente las redes sociales están generando una imagen que no es natural. No hay cuerpos sin celulitis, así como algo normalizado. No. Hay muchos cuerpos con celulitis y eso está normalizado. Complicar, por ejemplo, cada vez veo más niñas pequeñas que para ir a la playa están pensando qué bikini se van a poner y ya tenemos que hacer como una selección. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Eso está vinculado a lo que comemos? Sí. Yo veo muchas frases, por lo que han mencionado antes, muchas frases que están haciendo mucho daño a la hora de crear el concepto en sí. ¿Qué es una persona bella? Sí.
Aquí cada persona al final lo define, pero vinculado a la comida no es algo que nosotros podamos modificar. Yo no puedo decirle a mí, y esto, fíjate, esta conversación creo que iría más destinado al adulto, estas mamás y estos papás o estos abuelos que nos escuchen. Quiero que entendáis que esta conversación que Gina y yo vamos a tener tendría que ser para nosotros como adultos y no hacia ellos, sino entender qué es lo que nosotros consideramos como bello, qué es lo que nosotros consideramos como sano. Y aquí sí que tenemos que hacer una pequeña pauta, porque todos tenemos, yo lo digo siempre entre comillas, ¿no? Todos tenemos un trastorno del comportamiento alimentario que está, uno es un poquito con más problemas, otro puede que menos, pero hasta qué punto nosotros estamos mejor, estamos más contentos, estamos más tranquilos cuando lo vinculamos con la comida. Y aquí hay que llevar muchísimo cuidado. Me pasa con las cantidades. Entonces yo creo que esto es un tema muy, muy, muy importante. Y muy importante eso que dices, porque justo para hablar contigo, Rebeca, estaba revisando y hay algo que en los últimos años ha comenzado a aparecer un concepto que no conocía, cosmeticorexia, casi que las niñas que están volviéndose adictas al uso de cosméticos cuando uno, pues no son para su edad, ¿no? Porque son cosas, digamos, muy tóxicas que pueden incluso interrumpir su crecimiento normal. Tienen disruptores endocrinos. Y segundo, cuando en realidad eso no es algo propio de una niña. Yo recuerdo que, pues como yo crecí en infancia, en mi adolescencia, en una época que no existían redes sociales, fue en una época en lo que a mí de niña lo único que me interesaba era jugar, pasar tiempo con mi familia, en el colegio con mis amigos y ya, ¿sabes? Yo no me ponía a ver si, ay no, ¿cómo me puedo ver más sensual de cierta forma versus otra? No, yo me vestía como niña, vestía, uno ve las vitrinas, cómo, cómo es la ropa que venden para algunas niñas y casi que es la misma ropa que venden para la niña que para la mamá. Y uno dice, pero es que las niñas no se visten así, ¿no? O sea, y otro concepto que quiero traer acá y es hipersexualización, cuando las niñas comienzan o los niños incluso también comienzan a vestirlos como adultos en miniatura cuando en realidad son niños. Y digamos, esa es una de las consecuencias de que caigan en cosas tan dolorosas como un abuso sexual, cuando la persona que cometió eso dice, no, es que el niño me provocó, simplemente lo dices porque tal vez la forma en la que iba vestido era más propia de un adulto que de un niño, no por eso se justifica lo que hagan con los menores, ni mucho menos, pero sí darnos cuenta que, pues, yo siento que casi que es como si les quitáramos la infancia, porque quiero que sea un mini yo. Y qué fuerte porque pues no, o a veces incluso que va muy relacionado a lo que tú dices, Rebeca, y yo veo niños a veces que eh, tienen abdominales totalmente marcados. Yo digo, pues sí, habrán por algunas actividades físicas que algunos que se ejerciten más que otros, pero ya tener un cuerpo como el de un chico de 20 años que lleva yendo al gimnasio hartos años, pues ahí hay algo que no es propio como de la edad. Entonces sí siento que es como importante tener eso en cuenta y por eso, Rebeca, me gustaría preguntarte algo y es, hablemos del papel del entorno familiar. Tú trabajas desde hace muchos años con las familias para que construyan una idea, digamos, positiva del momento de la comida, ¿no? O sea, mañana, tarde, al final del día, en la noche, con sus hijos, para que sus hijos, sea con verduras o con un nuevo alimento, lo vean como un momento para compartir en familia bonito, ¿no? El entorno familiar, ¿qué papel podría jugar en el tema de esos estereotipos de belleza? ¿Podría ayudar a construirlos o podría ayudar a destruirlos? ¿Tú qué has visto con las familias que has trabajado? Tal vez sin darnos cuenta, porque yo creo que las familias no habrán con sus hijos esto desde un lugar intencional, tal vez inconscientemente los adultos estamos promoviendo esos estereotipos de belleza desde desde el tiempo que compartimos en la mesa, la comida con esos hijos. ¿Tú qué piensas, Rebeca? Sí,
ahí hay una cosa muy importante y es que todo lo que tú estás mencionando es clave que entendamos que nuestra actuación es mucho más potente que nuestra palabra. Entonces, todo lo que estabas mencionando al principio del tema de las mascarillas para los peques, para las niñas chicas, porque es que son niñas pequeñas, todo esto al final está generando una predisposición a trastornos del comportamiento alimentario. Y esto es importante que se tengan en cuenta. Los TCA, uno de los indicadores es vincular ya la imagen a edades tempranas. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, primero, el entorno familiar, como dice, es importante, pero todo lo que nos rodea es así. Ahora se ha normalizado el poder festejar fiestas, ¿no? Haciendo masajitos, mascarillas, que me parece chulo, me parece interesante. El problema es que se está llevando a la imagen corporal, como has dicho, de que sea algo sexy, que estén sensuales, pero que son niñas de 8 años. ¿Qué me estás contando, no? Entonces, todo esto se vincula. ¿Y por qué es importante la parte familiar? Porque aquí el concepto a la hora de la creación de las comidas y del momento en sí de comer se va olvidando de lo que significa estar sentados en la mesa. Cuando nosotros nos sentamos en la mesa, podemos encontrar ya a niñas que están utilizando frases o palabras que tendría que decir o que diría un adulto, que tampoco tendría que decirlo porque al final no es beneficioso. ¿Qué es eso? Yo esto no lo como que engorda. Yo me voy a poner a dieta. Hay cada vez más niños y más niñas, porque sí que es verdad que ya se está empezando a igualar tanto el tema del niño como de la niña, la predisposición a este tipo de TCA. Y es importante que se tenga en cuenta que como nosotros como familia generamos, sí que se ha visto y hay estudios que ya lo demuestran, por lo tanto tenemos que confiar en todo lo que estamos viendo con la ciencia, y es que simplemente el hecho de que al menos uno de los miembros de la familia coma con los niños y con los adolescentes 3 o 4 veces a la semana, porque lo ideal es que pudieran estar en cada comida, pues eso ya está ayudando a que haya una predisposición menor al consumo de drogas, a tener trastornos del comportamiento alimentario y a esa imagen corporal, porque la comida lo que hace también es darle autonomía. Yo siempre les digo a las familias que no hay nada más maravilloso para darle libertad a sus hijos, el poder enseñarles cómo es el momento de comer, incluso hasta cómo crear su comida, incluso el que sepan cocinar. Yo siempre pongo ese ejemplo, porque es que uno, si yo vivo con mis padres y en mi casa me hacen la comida, cuando yo me vaya de mi casa, ¿quién hará la comida? Nadie. Por lo tanto, el que nosotros cuidemos nuestro cuerpo porque lo amamos y no porque lo odiamos, eso es fundamental. Y la imagen corporal se está viendo muy distorsionada cuando hay familias que hablan de restricción de alimentos, cuando encontramos familias que hacen dietas restrictivas delante de sus propios hijos o verbalizan que tal alimento no y tal alimento sí. Por eso hay que quitar también el concepto de darle el poder, ¿no?, a los alimentos, de que esto es bueno o esto es malo, porque no hay nada que sea bueno o malo, todo depende del momento. Entonces, el hacer una alimentación lo más consciente posible ayuda a que la imagen corporal, esa parte de autoestima esté, porque comer es un placer y eso tiene que estar ahí. El conflicto está en que solo haya placer comiendo o lo que da placer no se puede comer. Por lo tanto, aquí es súper importante que nosotros veamos qué frases, qué mensajes estamos transmitiendo a nuestros hijos, porque no tiene por qué ser únicamente Gina en el momento de la mesa. Puede ser cuando voy a comprarme un vestido y le digo a mi hija, ay, o le digo a la dependiente de la tienda, uy, a mí esto no, esto a mí me hace gorda. Frases como esas tenemos que llevar muchísimo cuidado porque generan al final el concepto de que los niños cada vez utilizan más la palabra dieta con una connotación negativa. Por lo tanto, su imagen corporal no la quieren. Y con lo que estamos viendo en redes sociales, que ahora todos tienen que tener los mismos labios marcados, todos tienen que tener los mismos pómulos, las pestañas tienen que estar supermarcadas. Al final decimos, ¿qué cara de diferencia hay entre tú y yo? El pelo, justo, yo mi pelo no valdría, el pelo rizado no tendría que ponérmelo liso. Gina, entonces tú y yo, ¿qué nos diferenciaríamos? No, y mira qué valioso eso que dice Rebeca, porque es cierto y qué fuerte que tú digas
me queda esa parte dando vueltas lo que dijiste, que todas esas frases que dicen esos hijos pueden predisponer un trastorno de la conducta alimentaria, porque uno a veces va a esas plazoletas de comida de un centro comercial y a veces, literal, a veces hay niños que tienen el conflicto con sus papás porque dicen, no, es que esto engorda, no es que yo no como carbohidratos, no es que las verduras no, no es que estoy a dieta, no es que necesito bajar cuántos kilos. Y uno dice, pero ¿en qué momento? Gina, o las frases que se verbalizan como adultos de hoy fuimos al centro comercial, estuvimos en un sitio donde comimos una comida que no es excesivamente nutritiva, muy rica en grasa o en azúcar o lo que sea, y hoy ya yo no ceno. Esas frases los niños lo escuchan. Entonces, esto al final es un mensaje que no solo queda en la boca, sino que queda en el acto, porque es que esa mamá o ese papá no va a cenar porque ya se pasó. Y esto es importantísimo. Mira, te voy a poner un ejemplo vinculado a las fiestas, por ejemplo, navideñas, ¿vale? En Navidad, comer un dulce de Navidad está bien, porque es típico, ¿no? Como estamos en Navidad, este dulce es típico de mi zona, ¿no? Vale, perfecto. Vale, justo el día que ya termina la Navidad y ya es un día normal, si han quedado esos dulces, ya no se pueden comer esos dulces. O sea, ¿qué connotación moral se le está dando a un alimento? ¿Qué duda le está generando a un niño? Entonces, un niño que ayer se comió un dulce navideño, mañana que ya no es Navidad, ¿no se lo puede comer? No, porque ahora es lo peor. Yo lo voy a tirar porque es que me he pasado esta Navidad. Pues estos son comentarios que se hacen normalmente los domingos, porque el fin de semana ha sido, y el lunes empezamos. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque está generando en los niños un conflicto a nivel de autoestima, porque no entienden cómo gestionar esa emoción. Si ya de por sí, y en esto sabes tú más que yo, la gestión de emoción es difícil siendo pequeño y siendo adulto, ¿no? Pero ¿cómo gestiono el que hoy sí, mañana no? Entonces, si nosotros damos esas connotaciones morales a determinados alimentos, ellos no tienen luego ese concepto a la hora de... Y también no entiendo, o sea, yo tengo hambre, ¿por qué no me puedo comer ese dulce navideño si tengo hambre? Ayer sí, ayer para merendar sí pude comerlo cuando tenía hambre. Y ahí también estamos, una de las cosas que yo también estoy viendo vinculado a este concepto también de la belleza es el punto del hambre o no hambre. ¿Sabes? Él tiene hambre, pero tú estás segura de que tiene hambre. No tiene hambre. ¿Por qué? Porque no estamos dando permiso a que lo que ellos sienten lo validemos. Le estamos quitando autoridad a lo que ellos sienten. Y esto hay que llevar muchísimo cuidado porque efectivamente, cuando dices, mencionan a que coman más o a que coman menos. Y eso también está marcando estereotipos a nivel de belleza para ellos. Porque genera una no autonomía de mí. Y esto sí que es muy importante también que lo tengamos muy, muy en cuenta. Y muy, muy valioso eso que dices, porque sí, justo estaba pensando en eso. ¿Quién mejor que uno para saber si tiene hambre o ya está saciado por completo, ¿no? A mí, hace algunos años, una nutricionista argentina tiene un libro que, Romina Sánchez, me regaló su libro que se llama Nutrición con Sentido, y ahí hay algo muy valioso, y es que hicieron un experimento con bebés, si no estoy mal, como con 50 bebés. Y a mí eso me explotó la cabeza, porque el experimento, palabras más, palabras menos, decía que los sentaron a todos en un lugar y a cada vez rodearon de todos los grupos de alimentos: proteínas, carbohidratos, minerales, pura comida real. Aquí no estamos hablando de cosas de paquete que hacen en las industrias, no, pura comida real. Y ningún adulto intervino. Entonces dejaron al bebé con todo el grupo, a los bebés con todo el grupo de alimentos, y se fueron, sí, a observar desde un cuarto. Y los bebés ahí fueron cogiendo, digamos, los alimentos que querían. Cuando hicieron exámenes, y esto es muy poderoso, encontraron que la cantidad que, por la edad en la que estaban ya iniciando su alimentación complementaria de proteínas, era perfecta. la cumplieron. No estaban en desnutrición en ninguno de esos grupos alimentarios. Y no intervino ningún adulto. ¿Qué conclusión me queda a mí de ese experimento? Es, venga, en realidad
nadie mejor que uno, incluso siendo bebé, sabe hasta dónde es capaz de comer porque todavía tiene hambre o porque no. A veces puede que incluso un bebé caiga en reflujo o botar la comida porque es que ya no tiene hambre y la mamá sin saber puede que le dé la cuchara con el puré y todo, pero si ya no quiere, pues de una forma u otra su cuerpo va a rechazarlo, sea con el manotazo a la cara, querer el alimento y mandarlo lejos, o tirárselo a la mamá en la cara, o no, ni siquiera se lo pasa y lo escupe, y ahí es cuando comienza. Sí, pero aquí hay una cosa, Gina, que hay que tener en cuenta con lo que estás diciendo. Me encanta lo que comentas porque es súper valioso. Pero, fíjate, ha dicho, no, aquí no interviene ningún tipo de adulto. Sí, sí intervienen a la hora de ofrecer. Y esto es lo que, eso era un estudio, evidentemente, ¿no? Pero sí que es muy importante que entendamos que nosotros los adultos tenemos el papel principal porque somos los encargados de preparar el espacio para que ellos puedan interactuar con los alimentos y puedan interactuar con las emociones. Y aquí, ¿qué ocurre? Que nos hace entender que, os adelanto, que los niños a la hora de elegir determinados alimentos u otros van a depender primero de la frecuencia, evidentemente, a la que van a estar expuestos. Cuanto más se exponen, pues más familiares para poder comerlo, ¿no? Pero también va a estar basado en las experiencias que han tenido con esos alimentos, los recuerdos que ellos han tenido con esos alimentos. Entonces, ¿qué significa? Que la creación de estos estereotipos también a nivel de belleza, a nivel de su propia imagen, de su corporalidad, inicia en los 6 meses, que es cuando empieza la alimentación complementaria. Cuando un niño con 6 meses donde la base de su alimentación es la leche materna o la leche de fórmula, donde inicia a probar alimentos, pero realmente no tiene por qué comer, porque tiene que aprender a comer. Y aprender un bebé aprende primero mirando, aprende cogiendo, aprende rompiendo, aprende chupando y tirando. Todo eso es el proceso normal, pero el adulto no dice eso, el adulto dice, no, que se lo tiene que comer, cuchara al canto. Entonces, ahí ya estamos generando un concepto de cuál es el estereotipo, y el estereotipo es que mi hijo hoy se tiene que comer este plato que yo he preparado. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa sensación de hambre, esa sensación de apetito, que al final el hambre es un instinto natural, ¿qué ocurre? Que lo rompemos, esa regularidad, ese proceso normal se rompe. Entonces, claro, muchas veces a mí cuando me viene, de veras que mi hijo no come, digo, venga, vamos a ver, sí come, lo que pasa es que no come lo que tú quieres. Es muy repetido, sí, come 4 cosas, pero en cantidad no es preocupante porque al final come lo que él necesita, ¿sí? Lo que pasa es que no come tan nutritivo porque puede que le falten nutrientes porque tiene poca variedad. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí es donde nosotros tenemos que intentar como adultos preparar el espacio y darle la oportunidad. Porque, y esto un poco como último por este tema, los adultos damos demasiada responsabilidad a los niños en su comportamiento, al igual que también en su imagen. En su comportamiento es porque yo espero poner el plato y que mi hijo se lo coma. Y en su imagen, el concepto que tenemos los adultos, que es erróneo, que es pensar que si yo ahora no como, voy a perder 1 kilo esta semana. Si yo no como esto, estaré más mejor, iba a decir más mejor, realmente. Y esto no es así, porque eso no depende realmente de nosotros. Entonces, asociar momentos de tensión frente a la comida está generando en los niños un rechazo. Y esto es muy importante porque literalmente cuando decimos, no, como tú mencionas, no como carbohidratos, pero carbohidratos, ¿y eso qué es? Porque yo voy al supermercado y yo no compro carbohidratos. ¿Yo qué compro? Yo compro patatas, yo compro tomates, yo compro pescado. Entonces, son frases que no corresponden en edades tan tempranas. Entonces, ahí hay que llevar cuidado porque tanto las instituciones, la familia, el entorno en general, la publicidad, las redes, todo esto está influyendo en el conflicto con el tema de los trastornos del comportamiento alimentario. Sí, ¿no? Y yo siento que algo que es muy valioso es que, pues, lo que dices de la red, tanto tú que yo, comparten que la dieta de todo, ¿no? Que la dieta keto, que la dieta activa.
el otro. Y ahí yo me he dado cuenta que se vende una idea bastante equivocada y es, todas las dietas sirven para todo tipo de personas en cualquier tipo de edad, sin importar qué condición de salud tengan, ¿no? Porque ahí Exacto. no hace siquiera la salvedad. Incluso me parece muy peligroso que hay personas que no tienen formación en temas de nutrición y comparten de esas dietas desde, desde, desde un lugar bastante peligroso para las personas a las que puede llegar, ¿no? Hay influencers incluso que comparten de eso y luego el que vea eso y no en específico, pues puede incluso caer en una hospitalización. Y hoy en día, Efectivamente. que digamos, hay una exposición temprana a las pantallas, ¿no? Entonces casi que los niños y los jóvenes, pues hoy en día, ahorita casi que tienen más un celular que una pelota para salir al parque a jugar, ¿no? Es triste, pero pues digamos que... Eh, entonces ahí yo siento que puede haber un riesgo bastante grande, porque como nos venden ideas muy, muy, muy fabricadas de, ay no, es que mire estos filtros para ver casi que la piel perfecta y verme como sería yo azul, así yo sea de ojos oscuros, ¿no? Mire esta dieta que en realidad me va a ayudar a bajar no sé cuántas, 10 20 kilos en cuestión de Sí, 5 meses. pero Gina, perdona que te corte, y estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, pero fíjate hasta qué punto llega también, no solo en la imagen física, sino en la imagen que están viendo muchas mamás y muchos papás de niños comiendo. O sea, el comportamiento que tiene el niño. ¡Ay, qué bonito! El mío así no come. ¡Ay, madre mía! Entonces, es que estamos modificando lo que es la verdadera realidad. A mí en plan de risa, esto lo digo en plan de risa, cuando dice, ay, es que mi hijo no está para salir en Instagram. Y digo, claro, ¿no? Como que no come, ¿no? O que come mucho más, ¿no? Claro, porque es que realmente en redes sociales estamos viendo una parte. Y eso está transformando también el concepto que tenemos de la imagen de los niños vinculado a la comida. Entonces, ni filtros de ojos, ni filtros también de comportamientos que tienen los niños o los adultos vinculados a la comida, porque estamos viendo, una mamá puede ver a una mujer de su misma edad, que es una influencer, que está levantándose por la mañana, medita, lee, se toma su infusión, se da su masaje en la cara, entonces ahora despierta a su hijo después de que ha desayunado de manera muy nutritiva y ahora su hijo le va a hacer un desayuno súper nutritivo, pero es que esto así no es. Entonces estamos generando efectivamente estereotipos de belleza físicos, pero también de estilos de vida y luego del comportamiento que tienen que tener nuestros hijos cuando esto así no funciona, y esto está haciendo mucho daño a nivel físico y a nivel mental. Y como ha mencionado antes, el concepto de tantas dietas, esto está generando restricción. O sea, hoy sí comemos legumbres, mañana no. Hoy sí comemos patatas, mañana no. ¿Qué significa eso? Entonces, hay que darnos cuenta de que cuando estamos sentados en la mesa y estamos comiendo, estar sentados en la mesa no es solo comer, porque comer es mucho más que comida, es dialogar, es dar seguridad, es conocer, es observar, es dar la oportunidad de que nuestros hijos se sientan seguros con nosotros, que eso hará que su parte estética esté, porque los padres queremos a nuestros hijos, los amamos por cómo son, porque son únicos, y esto hay que darle valía. Por eso frases en la mesa de no comas más, venga, come un poquito más, solo una cuchara. Tenemos que llevar cuidado porque esto está generando un estereotipo de belleza que no corresponde y está predisponiendo a un trastorno del comportamiento alimentario, porque vivimos en una sociedad donde no nos podemos ir, o sea, este es el mundo, nos podemos quejar, ya, pero hay muchas cosas que cambiar, instituciones, publicidad, muchas cosas, pero tenemos que pensar lo que podemos hacer nosotros. Es que este tema me emociona. Sí, no, y en realidad es muy cierto. Yo siento que al creer todo lo que sale en redes sociales, sea o no de un profesional en temas de nutrición, eh, eso, si lo sumamos, es que puede ser una fórmula muy, muy
digamos, negativa para esos hijos. Eso si lo sumamos a que en casa todo el tiempo dicen, ay, no, pero es que usted come como una vaca, deje de comer menos, coma más verduras, o cómase la sopa, Exacto. o pan, ¿sí? Y si eso lo sumamos, por ejemplo, a una edad tan vulnerable a nivel de la imagen física como la adolescencia, que quiere pertenecer, entonces, ¿qué va a decir? Venga, yo no hablo con mis papás porque todo el tiempo me critican todo lo que como, eh, solo siento que me entienden en Instagram porque ahí salen chicas que quieren bajar de peso, que es lo que yo quiero, mis amigas son más delgadas, entonces venga y hago lo que dicen ahí para bajar y es bastante, digamos, peligroso y incluso si le sumamos que no va a haber la consulta con un profesional en nutrición, sino vi en Mm. Instagram que de la dieta keto, por ejemplo, que ahorita se ha vuelto como una moda para muchos, y venga y si ella baja kilos, tal vez yo puedo bajar más, ¿no? O incluso sumándole otro factor adicional, y es que a veces por las cosas que uno hace en el tiempo libre, llámese eh, en ballet, sé que son muy exigentes en el tema, son muy restrictivos en el tema alimentario, o en alguna otra actividad deportiva que les exijan ciertos tipos de alimentación, siento que en realidad puede ser bastante fuerte lo que puede pasar con esos hijos. Hace un tiempo yo conocí el caso de una persona que ella iba a clases de ballet y tenían bien restrictivo el tema de la alimentación y en la casa todo el tiempo le decían, ay no, no coma tanto porque coma como una vaca, ay no, venga y cómase a la mesa también. Y comenzó a generar unas Frase. ideas del alimento y a veces incluso teniendo hambre no comía. Pues Pero eso es fíjate que lo lógico, uno pensaría, pues en las cavernas no se ponían a pensar, ay no, tengo hambre pero no voy a comer, venga y me siento mientras la carne se siga haciendo en la llama de fuego. No, pues si tenían hambre, comían, si tenían sueño, dormían, si querían procrear, pues tenían relaciones sexuales. Entonces yo siento que si bien hemos evolucionado en muchas cosas, en otras siento que es más fácil todo cuando estábamos en esas cavernas, que pues, si tenían hambre, comían y ya. No es que, ay, no, no voy a comer porque me estoy poniendo gorda y estoy en embarazo, pero no quiero comer tanta carne. Pues no, si uno tiene hambre y el cuerpo le pide comer carne, pues, y si come. no hay una que uno se le impida, pues, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Sí, sí, pero fíjate que está hablando y el concepto también que se tiene vinculado al estereotipo de belleza es a las bajadas de peso y no es así únicamente. Hay que tener en cuenta también que tú mencionas, ay, este niño que es que le dicen que no coma, que tal, y solo me tiene en Instagram, pero una de las cosas que yo quiero que tengáis en cuenta es, mira, yo trabajo principalmente con el rechazo alimentario, ¿vale? Con niños que tienen poca variedad a la hora de comer, ¿no? Y una de las cosas que yo le explico a las familias es que esto también forma parte del estereotipo, ¿vale? Y de pertenecer, como estamos diciendo, un niño pequeño, ¿vale? Imaginaros con 4 o 5 años que come literalmente 4 cosas, las frases constantes son que coma, que tienes que comer, si no lo has probado, cómo sabes si te gusta, no seas tan quisquilloso, ay por Dios, otra vez, ¿no? Son frases que al final también marcan el concepto y no validan cómo es, ni físicamente ni sin físicamente, ¿no? Esto, ¿qué es lo que está provocando también? Esto está provocando también que luego aparezcan adolescentes y no tan adolescentes, porque ya un niño con 7 años que tiene poca variedad para comer, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que lo que provoca es un aislamiento social y el aislamiento social también hace que genere modificaciones basadas en el estereotipo. ¿Por qué? Porque va a utilizar filtros y va a hacer que en redes sociales como que se sienta validado, porque al final en redes sociales, porque tenga un número de seguidores, es como más. Yo no me relaciono con el mundo, pero sí que me relaciono en redes sociales. Y eso sí que es verdad que hay que llevar un poquito más de cautela. Y algo que mencionabas con lo de las cavernas, si teníamos hambre, comíamos, sí, pero en la vida que tenemos ahora hay muchos niños, y yo trabajo con ellos, muchos niños que tienen comida y son incapaces de comer y tienen hambre. ¿Y esto por qué es?
porque ahora, por las circunstancias, no tienen un espacio preparado para poder interactuar con esos alimentos. En la caverna comían, yo qué sé, comían ciervos porque en esa zona había ciervos, en otros si había cabras, pues eran cabras, ¿no? En otros si había manzanas, pues eran manzanas, depende de dónde estaban. Y ahora, ¿qué ocurre? Que no tenemos una capacidad, porque no hay, aunque haya mucha información, la información satura a muchas familias y no saben literalmente cuál es el proceso que tiene un niño para aprender a comer. Entonces, lo que yo te decía de dar demasiada responsabilidad a los niños es que esperamos poner el plato y que coman, pero que coman lo que yo quiera, que sea nutritivo o que no sea nutritivo. Y esto está generando en ellos ese estereotipo que estamos mencionando marcado. Por eso os decía que desde los 6 meses ya estamos ayudando a que ellos crean cuál es el estereotipo de belleza y cuál es el estereotipo también vinculado a sus hábitos y a la valía de lo que son. Entonces, esto quiero que también quede claro, porque hay muchos niños que tienen aislamiento social porque desde pequeños no han tenido una buena relación con la comida y ya no se sienten valiosos. Aunque estéticamente estén delgados, aunque estéticamente ya tengan un problema de sobrepeso u obesidad, es que no están validados. Entonces, eso... la salud mental es súper importante. Y Rebeca, para poco a poco ir cerrando este espacio, ¿qué mensaje le darías tú a las familias para que logren realmente un cambio de mirada en este tema? Y tomemos un poco lo que tú me decías hace rato de tu libro, digamos, de ese segundo que sacaste. Pues cuéntanos cómo se llama y cuéntanos qué mensajes de lo que mencionas ahí en ese libro podrían servir para que realmente desde infancia, desde adolescencia, le ayudemos a esos hijos a construir una imagen positiva, digamos, con la comida, para que también a su vez puedan construir una imagen positiva de sí. Efectivamente, bueno, pues mi segundo libro que acaba de salir no ha llegado a ese, o sea que está todavía calentito. Aquí lo tenéis, se llama Eso no me gusta, 30 claves para que tu hijo se atreva a probar nuevos alimentos. Y os doy un mapa para que podáis entender cuál es el proceso para que los niños y las familias tengan una buena relación con la comida. El que los niños se atrevan a probar nuevos alimentos nos permite que haya un aumento en la variedad, ¿no? Sea mucho más nutritivo y cuide tanto su salud física como su salud mental. Pero es muy importante que entendamos que para poder ayudar a la familia a romper esos estereotipos y esos mitos que tenemos vinculados a la belleza y al cuidado y a la salud en general, necesitamos saber qué necesita el momento en sí de la comida. Entonces, yo animo a que lo veáis, lo podéis conseguir en Amazon directamente si queréis. Y una de las cosas muy importantes a tener en cuenta es que estar sentado en la mesa es mucho más que comer, y comer es mucho más que comida. Así que animaría a, uno, el que se sienten las familias juntos, porque es poderoso, no, poderosísimo. Segundo, que entiendan que estar sentado en la mesa es la forma de crear la historia de nuestra familia, evitar tener conversaciones vinculadas al concepto en sí de la comida. O sea, si esto, come, prueba esto, que está muy rico, todo eso sobra. Vamos a hablar de otra cosa porque es necesario que el momento de la comida sea agradable. Y tercero, intentar darnos cuenta de que cuando nosotros estamos comiendo, nuestros hijos nos están mirando. Entonces, es clave que cuando estamos comiendo podamos transmitir que es una forma de querernos y no de odiarnos. Entonces, llevar cuidado porque las frases que estamos utilizando vinculadas al momento de la comida son mitos, ¿no? Muchos otros mitos. Yo no como plátano, que el plátano tiene mucho azúcar. Eso que viene, ¿no? Yo no voy a comer patatas, no voy a poner arroz en mi comida porque engorda. Frases como esas están generando conceptos de que no es bueno y entonces yo, si como, no tengo esa valía, ¿no? Y llevar mucho cuidado también con el concepto, esto es súper importante, el concepto de hablar de los cuerpos ajenos. Totalmente prohibido, es que esto ya es una prohibición. Dicen, no hay que prohibir, sí hay algunas cosas que no se pueden hacer y es hablar de los cuerpos ajenos. Ni, ay, qué guapa te veo, Gina, te has quitado unos kilos.
Eso ni se dice, eso no se dice. Hay que llevar mucho cuidado porque al final los niños eso también lo ven. Entonces, que lo que hemos llegado nosotros ahora podemos ser la cadena que rompa todo esto. Entonces, que valoren que nuestra palabra puede cambiar el concepto que tiene nuestro hijo sobre él mismo y también sobre su entorno. Y que no somos únicos por cómo comemos, sino por cómo somos de maravillosos, porque somos únicos y exclusivos cada uno de nosotros. Y sobre todo también decir mucho que nos queremos y que nos encanta estar con vosotros hoy en la mesa. Eso hay que decírselo mucho, mucho a los niños para que sientan que son valiosos para nosotros. El sentirse querido ayuda a que esta imagen que se pretende dar cada vez no sea lo que lo marca, sino cómo ya se siente. Entonces, generar una buena autoestima en los niños desde bien pequeños nos ayuda a que no se dejen llevar por ese concepto de estereotipos que actualmente se están viendo. Y las redes sociales en la mesa y las pantallas en la mesa, por favor, que desaparezcan. Sí, me estabas leyendo la mente porque justo les iba a decir eso, porque compartir juntos en la mesa no es que mientras mi hijo se está comiendo el, la comida llega después de la escuela, entonces yo mientras tanto estoy en WhatsApp resolviendo cosas de trabajo, no, sino presencia plena, o sea, viendo a mi hijo, preferiblemente digamos que conversemos y que pues no haya una pantalla ahí, porque incluso cuando hay pantallas, no, a veces por eso es que yo creo que en cine uno come tanto, porque se le olvida un poco la atención en la comida y se pone a la película y no queda, se siente como que lo de muchos, Sí, sí. no, entonces sí es importante que Efectivamente, si hablamos de una de las claves del libro, hablamos de eso, ¿no? Del proceso de ser consciente, que no lo son, entonces al final no saben ni lo que están comiendo. sí, y cuéntanos un poco, digamos, nos decías que ese era tu segundo libro, digamos, ¿dónde podemos encontrar este libro y cómo se llama el primero y qué otras, digamos, servicios tiene para la que Bueno, pues, pues directamente, sí, ay, que se te ha cortado. Directamente pueden entrar en mi web, mypersonalfood.es, y ahí ya directamente ya me tienen en contacto para poder verme. Pues mi libro, el segundo libro, Eso no me gusta, 30 claves para que tu hijo se atreva a probar un nuevo alimento, lo podéis encontrar desde cualquier punto desde Amazon. Podéis comprarlo tanto o en formato ebook como en formato físico. Es verdad que la parte física tiene al final para que podáis escribir cositas, pero bueno, está muy interesante si lo queréis en digital, que está muy bien. Y mi primer libro es un cuento, que también lo podéis encontrar en mi web, que se llama Mi armario se ha vuelto loco, aprende a disfrutar con la comida. Es un cuento que va destinado a los niños para que aprendan cómo crear su menú, pero eso sí, a su estilo, mediante una historia muy sencilla para que los niños puedan ir aprendiendo, ¿sí? Y bueno, os animo a que me sigáis en redes sociales, mypersonalfoodrebeca, que veáis que ayudo a la familia a que sus hijos tengan una alimentación mucho más variada, mucho más nutritiva y sobre todo que aprendáis que el momento de estar junto de la mesa puede ser agradable y que no sea un caos ni una batalla, porque muchas familias sufren muchísimo el momento de la comida porque no saben qué herramienta utilizar y es necesario que eso lo vea. Yo siempre digo que el libro es como el mapa, ¿no? Luego ya a la hora de ir acompañado os animo a que podáis uniros a mis acompañamientos, podéis entrar en la web y ver cositas. Y si me escribís, pues ya vemos y hablamos un ratito a ver cuáles son las dificultades que tienen. Yo estaré encantada de poder hablar con vosotros. bueno, pues Rebeca, por haber estado acá con nosotros otra vez, pues bienvenida acá siempre si hay otro tema que sientas que desde nutrición le puede ayudar a las familias que tal vez yo no esté hablando y sería bueno conversar acá. Siempre es un gusto y siempre aprendo mucho contigo al escucharte, cómo en realidad se puede tener esa mirada, incluso desde lo que uno comparte con ellos en una mesa. Entonces, gracias por eso. Yo acá abajo les dejo toda la información y aprovecho y les digo que desde la plataforma recuerden que este podcast solo existe para que construyamos juntos una mirada cada vez más consciente sobre la crianza de esos hijos y
crianza de otras personas que estén a su alrededor. Síganlo desde la plataforma que lo escuchen y compártanlo para que pues, este mensaje pueda ayudar a más familias. Un abrazo enorme, Rebeca, y nos vemos pronto entonces. Pues muchísimas gracias de verdad a todos por escucharnos y nada, cualquier cosita ya saben que pueden preguntar. Y nada, que sigan así criando, porque es que es verdad que haces una labor muy importante y que las familias se sientan acompañadas y que se den cuenta de que sí, es posible hacerlo de una manera respetuosa para todos. Un besito y muchísimas gracias por tu invitación.